Cuando iniciamos los 40 días de fe, junto a mi familia tomamos la decisión de reunirnos en las noches a leer el libro, a orar, y no sabíamos que Dios tenía un reto para nuestras vidas. Un día, jugando fútbol con unos amigos, tuve un golpe en la rodilla. Al principio no pensé que fuera tanto, era insignificante para mí. Con el pasar del tiempo se me empezó a desinflamar y me empezó a doler más. Entonces le dije a mi mamá para que pudiéramos ir con un médico. Tuvimos que hacer una visita al doctor y el doctor me refirió para que hiciéramos una resonancia magnética, la cual él a los 2 días, el día lunes, él me estaba dando el resultado, que era fatal. Había que operar de emergencia. Él viene y me dice: mija, tu hijo se quebró los meniscos, se los partió en 2, el ligamento está totalmente cortado. Y luego me hizo referencias de unos sanatorios donde me podrían cobrar 50,000, más otra resonancia, más otros exámenes, y era un globo más o menos de 100,000 quetzales. Le dije: yo no voy a poder recolectar todo ese dinero. Yo pensé, no puedo reunir esa cantidad, pero sí tengo un doctor por excelencia al cual yo puedo llegar confiadamente y pedirle ese milagro. Como padre, al ver a mi hijo así, me preocupé mucho. Y al escuchar los resultados médicos, pues yo dije: no tenemos cómo solventar este gasto médico. Pues lo primero que vino a mi mente fue: voy a vender el equipo de trabajo. Pues yo me dedico a trabajar a carpintería por mi cuenta y tengo una maquinaria ahí. Digo, algo pues logro reunir. Pero siempre en mi corazón, a través de lo que he pues leído de la palabra de Dios, mi fe siempre se mantuvo. Yo le dije a mi hijo, cuando bajamos al parqueo, él se sienta en el auto y se pone a llorar y me dice: mamá, ya no voy a la universidad. Son 3 niveles y no puedo, son 8 meses que voy a tener que recuperarme. Y le digo: papá, eres un hombre de fe, somos una familia de fe y estamos en 40 días de fe. Tenemos que mantener la mirada en el Creador. El momento en el cual vivimos con mi hermano fue algo sumamente riesgoso, porque nosotros vimos cómo él podía quedarse hasta sin caminar. Fue algo muy doloroso para mí cuando veía a mi familia en la situación en la que estábamos, pero eso nos unió a venir y a creer por la fe corporativa, a unirnos como esa familia de fe que siempre hemos sido y pedir por ese milagro, porque nosotros sabíamos que iba a llegar ese milagro. Nos abrazamos como familia, creyéndole a Dios, que Dios tenía un propósito. Y yo creo que tenía una fe. Él me dice: voy a seguir creyéndole a Dios. Y yo le dije: papá, el domingo tú recibes ese milagro. Entras con muletas, pero sales caminando. Solo créele a Dios, hijo. El domingo a las 4 de la mañana estábamos como que era una fiesta, celebrando, porque ese era el día que Dios iba a obrar en la rodilla de Isaac. Justamente cuando inicia el servicio de milagros, yo traté de siempre estar con mi mente puesta en que Dios iba a operar el milagro. Comenzó la alabanza, comenzó la oración. Yo me concentré en pedirle a Dios que me fortaleciera mi fe, que no, en ese momento no hubiera ningún momento de duda. Yo empecé a sentir la presencia de Dios. El Espíritu Santo pasaba y yo veía a mi hijo aún sentado. Luego él se paró en medio de la alabanza, él se paró y empezó a adorar al Señor. Y el pastor indicó que íbamos a cantar y luego a orar para la sanidad de los milagros. Llegó un punto en el que yo empecé a sentir un fuego por dentro. Fue tanto que ya no pude sostenerme en pie. Estaba parado en la única pierna buena que tenía. Luego de sentir tanto de parte del Espíritu Santo, yo caí al piso, caí en el pasillo. En ese momento empecé a sentir como mi hermano se acercó y empezó a quitarme la venda. Y en ese momento me empezó a ungir las rodillas. Yo empecé a sentir como ese fuego que sentía en el pecho me bajaba hacia la rodilla. Estando el servicio de milagros, recuerdo que en la adoración mi mamá llevaba el aceite y dije: bueno, si Dios va a hacer con ese aceite para más personas, lo va a hacer con mi hermano. Vine, se lo fui a pedir a mi mamá porque ella lo tenía. Desaté la rodillera
y empecé a ungir con aceite la rodilla. Cuando yo regreso, medio regreso la mirada hacia él, él estaba tirado. Sus muletas estaban a un lado y ya no tenía la venda que utilizaba en su rodilla, la tenía quitada. Mi hijo Dylan estaba orando sobre esa rodilla y alguien más. Pero yo cerré mis ojos y solo le decía a Dios, gracias, gracias por ese milagro. Cuando cerré mis ojos me quedé un segundo en silencio y pude ver cómo ángeles estaban operando en la rodilla de mi hijo. Vi esas manos lindas y veía cómo estaban operando esa rodilla. Y yo levanté mis manos y le decía, te luciste, Dios, te luciste con mi hijo. Hiciste esa obra perfecta. Tuvo una lesión en su rodilla, obviamente no pudo seguir jugando, fue al doctor a hacerse exámenes, le mandaron a hacer una resonancia magnética de la rodilla y yo quiero que tú veas lo que dice el resultado. Dice ruptura del ligamento cruzado anterior, lesión grado 2 del ligamento colateral medial, derrame articular, ruptura compleja del cuerno posterior del meñisco. Y también habla aquí de las inflamaciones que él tenía. Ruptura radial también del cuerno anterior. ¿Se rompió todo? Todo. Él vino hoy. En el momento que estábamos adorando, él se puso de pie y me comenta que una señora se acercó, empezó a orar por él, empezó a orar en lenguas. Su hermano sacó el aceite que trajo hoy, lo ungió, le puso la mano en la rodilla, empezó a orar. Dice él que sintió cómo todo se empezó a enderezar en la rodilla, cayó al suelo en el momento de la administración, se levantó, ya no tiene dolor, no necesita usar las muletas. Lo chequeó el doctor, Lo revisó. lo revisó el doctor, ya puede subir la rodilla, ya puede saltar sin ningún problema, puede correr, no tiene ningún dolor. Dale. Gracias a la fe que tuvo mi familia, a la fe que tuvieron en el grupo, a la fe que tuvieron en la iglesia, así como la hermana que oró por mí ese día, yo pude recibir mi milagro. Y hoy te invito a que puedas creer plenamente en que Dios puede hacer tu milagro, porque Dios sigue siendo un Dios de milagros.